Bueno, el primer ejercicio que decía, dado 3 puntos cualesquiera, no alineados, ¿no? Trazar una circunferencia que contenga dichos puntos. 3 puntos, no alineados, ¿no? O sea, que no estén en una misma recta. Quiero trazar una circunferencia que pase por los 3. A ver, ¿qué es lo que habría que encontrar? ¿Qué les parece que habría que encontrar para poder trazar esa circunferencia? El cruce de las 3 diagonales, ¿puede ser? El cruce de las diagonales, mejor dicho. Las ¿Un diagonales. punto medio? Para encontrar un punto medio, ¿El que es centro? el centro de la circunferencia. Claro. El centro de la circunferencia, si yo encuentro el centro, después pincho el compás, me posiciono en cualquier punto y pasaría por los otros, ¿no? Ahora, ¿qué es una circunferencia? ¿Cómo la habíamos definido? No definimos. Sí, es el que estaba equidistante de ese radio. Lo que estaba equidistante de ese radio. Todos los puntos. Es el lugar geométrico. Es un lugar geométrico de los puntos. Que todos los puntos equidistan de un centro. del radio. O sea, que cualquier punto de la circunferencia tiene la misma distancia con respecto al centro. O sea, que yo tendría que buscar un punto que esté a la misma distancia de A, como a la misma distancia de B, y como a la misma distancia de C, ¿no? Si puedo encontrar ese punto, ya encontré el centro. ¿No? Sí. Sí. Pensémoslo de la siguiente manera. Si yo tuviese solamente los puntos A y B, si tuviese solo los puntos A y B, buscaría el punto medio. Y hay una recta. Primero sería una recta y de ahí le sacaría la mediatriz. No. Las dos medias bisectriz. Un segmento no es el de A a B. Sí, no, bueno, pero vos lo continuás. Bueno, vos a ver, hago un segmento de A a B. ¿Qué hago con ese segmento? También. Y sacarle el medio, la bisectriz. ¿La bisectriz saca el punto medio de un segmento? No, la mediatriz. No, perdón, la mediatriz. Lo dije bien antes y ahora lo dije mal. Saco la mediatriz, si quieren, ¿no? Encuentro el punto medio. A este punto pongámosle M. Y ahí tendría... Y ahí tenés el radio, ¿no? Que va de M a B, es el radio. O de, o sea, si yo puedo trazar la circunferencia de acá a acá, ¿no? Y ya está. Ya está. ¿Es la única circunferencia? ¿Que une esos dos? No. ¿Cómo la única circunferencia? La única circunferencia que une esos dos. No. Voy a poner cualquier otro. Podría que alguno de ellos fuera el medio y el otro esté contenido, pero no entiendo eso de... ¿Cuál es la definición de mediatriz? ¿Cómo vemos? Es el lugar geométrico de los puntos que equidista de los extremos. Que equidista de los extremos de un segmento. O sea, que cualquier punto de la mediatriz va a equidistar de A y va a equidistar de B. O sea que va a tener la misma distancia con respecto a A y la misma. Entonces yo puedo trazar cualquier circunferencia desde P y va a contener a los dos. Además, si ven, ahí van apareciendo algunas cosas de GeoGebra, ¿no? O sea, fíjense, yo puse punto sobre objeto, o sea, este punto sobre objeto, yo el punto sobre objeto lo puedo desplazar por toda la recta, porque el punto está sobre el objeto, ¿no? Que es la recta. Fíjense, si aparece en azul es porque el punto es móvil. Este puntito que aparece en gris no es móvil porque está determinado por la intersección del segmento y la recta, o sea que la única forma de mover M es que yo mueva el segmento, ¿no? Profe, ¿cómo lo puso a ese punto? Usted apretó el punto y después... Y apreté sobre la recta, sí. Solamente no tiene que poner nada más. Claro. Yo puedo poner un punto afuera y ese punto después lo puedo mover donde yo quiera, ¿no? A este punto, lo puedo mover por acá. Los puntos son libres, ¿no? O sea, lo pongo al punto ahí y después lo puedo mover hacia donde yo quiera. Si yo pongo un punto sobre un objeto, ese punto se va a mover solamente sobre el objeto. Ahora, si yo determino un punto como intersección de dos cosas,
y voy a tener que mover esas cosas para que se mueva el punto, pero yo así por sí solo a este punto M no lo puedo mover. ¿Ven? No lo puedo mover porque está determinado por la intersección de esto. Ahora si muevo A y si muevo B, sí se va a mover M. ¿Se entiende? Claro, para que equidiste de los puntos. O tendría que mover la recta también, ¿no? Ahí se mueve todo parejo, todo Claro. en bloque. Claro, pero ¿por qué? Porque la recta depende de la mediatriz. O sea, es la mediatriz del segmento. Sí. O sea que si muevo la mediatriz se va a mover el segmento también. Porque esta recta va a seguir siendo la mediatriz del segmento. Ahora, fíjense, yo muevo este punto y cualquier punto que yo uso, o sea, puede ser centro de una circunferencia que pase por esos dos puntos, ¿no? Claro, diferente que usted ya ponga que en el punto de la mediatriz sea centro de circunferencia. Bueno, sí, eso es otra cosa. Pero ahí ya no... Moviendo si P, yo Pero ahí lo está condicionando. Claro, ahí es una condición. Si yo trazo la mediatriz entre dos puntos, tengo los infinitos centros de circunferencia que contienen esos dos puntos. ¿No? Sí. Bueno. Y ahora ¿Cómo puede les correrlo parece hasta encontrar que entonces? pase por C. ¿Eh? Podría correr el punto P hasta que pase por C, la circunferencia. Hasta que pase Recién por lo C. hizo. Podría. Sí, A ver, recién lo hizo. ¿Lo hice? A ver. Sí, Sí, cuando bajó. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí. Ahí va, Ahí está. ahí llegó. Ahí, no, más o menos. Ahí. ¿Y eso está bien? Esa sería la circunferencia. Sí. A ver, si quieren, a ver, movemos un poquito. La así. consigna era que haga una circunferencia que pase por los 3 puntos. Bueno, está bien. ¿Y si lo tuviesen que hacer con papel? Yo lo hice con papel, profe. Yo también lo hice con papel. Y ahí lo que dijo Axel, no sé, yo no lo terminé de entender todo como hizo, pero por ahí se puede llegar a ver desde ese punto. Ahora veamos. Yo hice la mediatriz en respecto a los dos segmentos. Uní los dos segmentos y hice la mediatriz de los dos segmentos. Ahora veamos. Yo, con Y esta te quedó un mediatriz, punto, Caro. con esta mediatriz tengo Claro, unís la mediatriz y te queda el punto. con esta mediatriz tengo los infinitos centros de circunferencia que pasan por A y por B. Si yo trazo la mediatriz de B y C, voy a tener los infinitos centros de circunferencia que contengan a B y a C. ¿Y qué pasa en este punto? Punto O sería la circunferencia. Claro, el centro de Centro de circunferencia. El centro de la circunferencia que contiene esos tres puntos. ¿Por qué? Porque es la unión de la mediatriz. Porque, a ver, definamos mediatriz. Ahí no tendría que haber. La mediatriz equidista de los extremos de un segmento, ¿no? O sea, Sí. esta mediatriz Sí. tengo los infinitos puntos que equidistan de A y de B. Y con esta otra mediatriz tengo los infinitos puntos que equidistan de B y de C. Justo en la intersección tengo la misma distancia hacia A, la misma distancia hacia B y la misma distancia hacia C. ¿Se entiende? Centro de circunferencia. Ahí sí tendríamos solamente una circunferencia, ¿no, Ahí profe? sí. Si son tres. Claro. Ahí sí. Ahí sí la tendríamos. Hay una propiedad de relación entre la mediatriz de A y B y la mediatriz de B y C con respecto a A y C. Hay una relación y veamos. La mediatriz de A y C. Sí. Pregunto, ¿no? Yo lo hice de esa forma, profe. Saqué la mediatriz de AB, de BC, de CA, y el punto ese medio lo utilicé como el centro de la circunferencia. Claro, también pasa por O. A ver, es un poco, se vería la propiedad transitiva, ¿no? Si yo Sí, por eso le pregunto. Que el punto O equidista de A y de B, ¿no? Y el punto O también equidista de B y de C, entonces el punto O equidista de A y de C. ¿No? Entonces ahí yo tengo ¿cómo es? El centro de la circunferencia.
Ahora, ¿qué pasa si yo uno esos 3 puntos? Obtengo un triángulo, ¿no? Y vamos a decir que la circunferencia está circunscrita en el triángulo, que tiene que ver con una de las preguntas que decía, ¿no? La circunferencia está circunscrita, escuchen, circunscrita, no circunscripta. Ah, sí. Aunque suene mal. ¿Qué diferencia hay? Y porque es un término matemático. La circunferencia está circunscrita. Ah, con ese, En el aparte. triángulo. ¿Y eso vendría a ser qué, profesor? Porque circunscripta lo tenía, pero circunscrita con ese no. No, en matemática no se dice circunscripta. Circunscrita. Circunscrita. Nosotros por lo general decimos circunscripto, con P, ¿no? Con Sí, P ¿qué y la quiere T. decir? ¿Que está incluido? No. O sea, No, ¿Qué es lo que quiere decir? que la circunferencia está circunscrita en el triángulo es que contiene a los vértices del triángulo. Ah, correcto. O podemos decir que el triángulo está inscrito en la circunferencia también, ¿no? Yo busqué y decía algo de las circunferencias que se podían hacer alrededor del triángulo, ¿puede ser? O no sé qué es eso. Ah, igual va con C. Se escribe Sí, igual que circunscripta. circunscripta. Claro, pero Sin la sin la P. P. Nada más que se... Ok, listo. O sea, la circunferencia está perdón, puse con S, qué bestia. Claro, por eso nos confundimos todos. Claro, exacto. Por eso le digo, ¿qué será? Por ahí era un término matemático y yo no lo conocía. No es un término matemático. Sí, Puede pasar, profe. sí, y se van a dar cuenta, es más. Lo malo que pasa a veces en el pizarrón, como en este caso, este sería mi pizarrón, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando tomo nota de muchas cosas, yo a veces escribo apurado, y después cuando me leo digo, qué animalada lo que escribí. Lo importante es que uno después se dé cuenta. El tema es que uno no se dé cuenta nunca, ¿no? Claro, ahí ya, Yo no ya es una animalada pegada. Yo escuchaba que ustedes me decían con la S, pero no sabía de dónde venía esa S que ustedes me decían. Ahora que lo leí, me di cuenta. Gracias, igual, por avisar. Bueno, podemos decir que la circunferencia está circunscrita en el triángulo, o que el triángulo está inscrito en la circunferencia, ¿no? O sea, que contiene a los vértices. La intersección... ¿Inscrito o inscrito? Inscrito. Ah, sin la P. Sin la P. Entonces se puede decir de las dos maneras cuando vemos así, que el círculo contiene el triángulo, que la circunferencia contiene el triángulo. El círculo, o sea, si queremos, o sea, el triángulo está incluido, está dentro del círculo. Ah, listo. Pero se dice de las dos maneras. Los vértices están incluidos en la circunferencia. Listo. Acuérdense, la circunferencia sería solamente el contorno, y el círculo es toda la superficie también que está dentro, ¿no? El triángulo estaría dentro del círculo, y los vértices en la circunferencia. Bueno, a este puntito O se lo llama circuncentro. Circuncentro, y es la intersección de las mediatrices de los lados de un triángulo. ¿Sí? Y los tres... profe, vale decir que ¿Cómo? Vale decir que con cualquier triángulo yo podría trazar un círculo. Exactamente. Siempre, o sea, con 3 puntos que no estén alineados, y 3 puntos que no estén alineados siempre van a terminar un triángulo. Claro, perdón, una circunferencia, dije círculo.
Ustedes vieron que las tres mediatrices concurren en el punto O, pero en realidad con que yo trace 2 ya está. ¿Sí? O sea, no hace falta que si yo quiero encontrar el centro de la circunferencia, no hace falta que construya la tercera. Porque sé que la tercera también va a concurrir ahí. Pero tiene que ver un poco con la propiedad transitiva, ¿no? Si el punto O es equidista de A y B, y equidista de B y C, entonces equidista de A y C. Bueno, ¿se entendió? Ese era el primer punto. Ahora entendieron por qué son las mediatrices, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Y bueno, vimos un concepto nuevo, ¿no? O sea, lo que es el circuncentro. La intersección de las mediatrices del triángulo es el circuncentro, y yo puedo, o sea, el circuncentro es el centro de una circunferencia que se circunscribe a un triángulo. Bueno, ¿vamos al otro? El otro decía, si tengo dos rectas no paralelas y una transversal a ambas rectas, traza una circunferencia que sea tangente de dichas rectas, ¿no? Entonces, bueno, tracemos una recta por acá, otra recta por acá, no sé, o sea, no sean paralelas, y una transversal, que obviamente tampoco va a ser paralela a ninguna de las otras dos, ¿no? Quiero trazar una circunferencia, y vamos a ocultar los puntos para que no nos estorben. Quiero trazar una circunferencia, ¿no? Que dice que sea tangente a las tres rectas, ¿no? ¿Cómo les parece que hacemos? Tendría que buscar los puntos medios de los lados del ¿Otra vez la mediatriz? Lo mismo que el triángulo. Ahí ¿La forma un otra es la triángulo ahí. mediatriz? No es la mediatriz. Si yo trazo las mediatrices, va a pasar por los puntos estos. Claro. Claro. Bisectriz. Me parece que voy a tener Pero que en los buscar... puntos medios va a tener que chocar, digamos. Vamos a Va a ponerle... tener que tocarlo. Bisectrices. Vamos a ponerle nombre a los puntos estos. Porque los voy a necesitar para los ángulos acá en GeoGebra. Y vamos a ponerle nombres más amigables. Las bisectrices, dice Axel, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué? Justifiquemos, a ver, ¿por qué? Porque de esa forma el círculo va a quedar dentro y no fuera. Y a ver, primero, ¿qué decía qué es la bisectriz? La mitad de los ángulos. No me digan eso, la mitad de los ángulos. Bueno. La recta en la cual divide un ángulo en dos partes iguales. Sí, esa era una definición, es una semirrecta en realidad. GeoGebra me va a hacer toda una recta porque no va a hacer dos bisectrices, me va a hacer la bisectriz de un ángulo y del opuesto por el vértice. Pero la bisectriz es una semirrecta que equidista de los lados de un ángulo. O sea, siempre tiene la misma distancia con respecto a los lados de un ángulo. Ahora, supongamos, si yo trazo una bisectriz, en GeoGebra, fíjense, yo tengo que trazar los tres puntos que determinan el ángulo. O sea, si quiero trazar del ángulo que tiene vértice P, ¿no? Y me dice que tiene que ser, fíjense, cuando yo aprieto bisectriz, dice 3 puntos, lateral, vértice, lateral, en sentido antihorario. O sea que yo tengo que trazar los 3 puntos en sentido antihorario para ver el ángulo, porque en realidad GeoGebra, o sea, para GeoGebra no es lo mismo el ángulo QPG, ¿por qué puse G acá? Vamos a ponerle R porque no me gusta.
no es lo mismo el ángulo PQR que RQP para GeoGebra. O sea, si yo digo, por ejemplo, el ángulo PQR, yo estoy yendo de P a R, o sea que está haciendo así en sentido antihorario. Me está hablando de este ángulo. Ahora si hago del ángulo RQP, está haciendo el sentido antihorario al revés, así. O sea que me está hablando del ángulo que está afuera, ¿se entiende? Para GeoGebra, ¿cómo es? Entonces, si yo digo... Lo que cambiaría es el horario nada más, es decir, el sentido. Fíjense, si hago en sentido horario, por ejemplo, con el vértice en P, ¿no? Sentido antihorario es allá, ¿no? Es este el sentido antihorario. Sí, o sea sí. que tengo que arrancar de si R va para Q, es sentido antihorario. Si Q va para R, el sentido antihorario sería el de este. O sea, a ver, si R va hacia Q en sentido antihorario, va hacia allá, ¿no? Pero si Q va hacia R en sentido antihorario, hace toda esta vuelta, o sea, que sería el otro ángulo, el que está afuera. ¿Y el GeoGebra cómo lo toman? ¿Antiorario? Para que lo vean. Si Q va hacia R, perdón, si R va hacia Q, el sentido antihorario hacia allá sería el ángulo este, por ejemplo. Si RQP. PQ, ¿no? ¿Ven? Ah, esperen que no trace ángulo. R, Q, y fíjense en el ángulo que me marca, ¿ven? Porque es el ángulo este, porque es el que va de R a Q. Ahora, si yo voy de Q a R, GeoGebra va en sentido antihorario, el que me va a marcar va a ser el de afuera. Fíjense, si voy de Q, P a R, ¿por qué me marca ese? Le marcó el mismo, profe. Sí, tendría que ser al revés. ¿el sentido tiene algo que ver en GeoGebra? No sé, porque nunca lo investigué yo. Yo tenía entendido que hacía... Yo tenía entendido que siempre marcaba el mismo, profe. No. A no ser que cambie el punto desde el cual usted parte. Si no... Ángulo. Si voy de Q... Bueno, no sé por qué esta vez no lo hace. ¿Usted qué nos dice? ¿Qué conviene marcar? No, ¿Marcar en sentido horario o siempre, antihorario? pero bueno, no importa. Siempre antihorario, perfecto. Pero bueno, no importa. Yo voy a trazar la bisectriz del ángulo RPQ, ¿no? O sea, que va de R a Q. Si yo trazo la bisectriz, ¿no? ¿Cuántos centros de circunferencia que sean tangentes a la recta PQ y a la recta PR existen en esta bisectriz? Infinito. Y todos los que... A ver, si yo trazo un punto cualquiera, y después, o sea, ¿cómo elijo yo el punto de tangencia con, o sea, tengo que trazar la perpendicular? Porque el radio de la circunferencia siempre es perpendicular a la recta tangente. Entonces, yo voy a trazar la perpendicular que pase por G, que pase por este punto, y acá voy a tener el punto de tangencia, ¿no? Entonces, bueno, este lo vamos a ocultar. Entonces yo trazo la circunferencia que venga de acá a acá, y fíjense, tengo una. Pero si yo muevo el punto G, tengo infinitos centros de circunferencia que son tangentes a esos dos lados. ¿No? ¿Se ve? ¿Ser tangente sería que contienen a la circunferencia, profe? Que toquen un punto, en un solo punto. Ah, perfecto. O sea, si yo me paso, o sea, si yo hago otra circunferencia, por ejemplo acá, así, ahí ya no es tangente, es secante. ¿Se entiende? Tangente, justo un punto, o sea, un único punto la toca. ¿Se entiende? Acá no hay intersección, acá es tangente y acá ya es secante. ¿Se entiende? Ya hay dos puntos. La toca y contiene entre esas dos rectas. Lo contiene al círculo. Claro,
tienen un punto de intersección, un solo punto. O sea, yo puedo decir, o sea, si yo tengo una recta y una circunferencia y no hay puntos de intersección, o sea, la intersección es vacía, sería un punto y una intersección, una recta y una circunferencia. Ahora, si la recta y la circunferencia tienen un solo punto en común, son tangentes, o sea, la recta es tangente a la circunferencia. Si tiene dos puntos en común, sería secante. No existe que una recta tenga 3 puntos en común con una circunferencia. O sea, con una circunferencia puede tener un punto, puede tener 2 puntos en común o puede no tener ninguno. ¿Se entiende? Bueno, la tangente es la que tiene solo un punto en común. Bueno, dijimos que con la bisectriz tengo infinitos centros de circunferencia o sea, que son tangentes a los lados de un ángulo. Ahora, si yo tengo otro ángulo, ¿sí? ¿Cómo tendría que hacer? O sea, si yo trazo la bisectriz del ángulo que tiene el vértice Q. Acá ¿Tendríamos que trazar bisectriz de los tres para poder sí, marcar con un dos centro? alcanza. Si yo hago la bisectriz del otro, por ejemplo, van a ver que concurre también al mismo punto. ¿Ven? Aunque sea escaleno el triángulo. ¿Eh? Aunque sea escaleno el triángulo. Sí, no importa que sea el triángulo. ¿Y ese ya sería el centro de la circunferencia o no? Claro, este sería el centro de la circunferencia. Ahora, yo no puedo trazar la circunferencia así nomás, tengo que ver cuál es la perpendicular a cualquiera de los tres lados. Entonces yo tendría que ver la perpendicular desde el centro, por ejemplo, a este lado. Bueno, es casi parecida, ¿ven? Es como imperceptible. Vamos a ver la perpendicular, a ver con otro lado, a ver qué onda. Que se vea mejor. Acá se ve mejor, ¿ven? Acá tengo un punto de tangencia con la circunferencia. El punto de tangencia lo encuentro con la perpendicular, no con las intersecciones de las bisectrices, ¿se entiende? Ah, listo. Entonces trazo una sola perpendicular, no hace falta que trace más. Y entonces ahora puedo trazar la circunferencia. El punto G y voy al H. Y fíjense en que la circunferencia es tangente con los tres lados. Hay un solo punto. ¿Y cómo me doy cuenta? Acá en GeoGebra hay una propiedad que se llama intersección. Si yo vengo acá en puntos, ¿no? Voy a intersección, trazo la intersección entre la circunferencia y esta recta, fíjense en que hay un solo punto que tienen en común, ¿ven? Y si hago la intersección entre la circunferencia y esta recta, hay un solo punto. Y bueno, y obviamente esta circunferencia con esta recta, el que va a coincidir va a ser el punto H. Va a aparecer otro nombre arriba. ¿Ven? Apareció Y, L. y esos puntos son las perpendiculares, ¿no? Serían. La perpendicular, o sea, si yo trazo el radio justo en ese punto de la circunferencia, va a ser perpendicular a la tangente. Ah, listo. Ahora, ¿puedo borrar? ¿Se entiende, no? Porque tengo que trazar las tres bisectrices. O sea, en realidad, con que trace dos está bien. Pero tendríamos que trazar dos. Justo en la intersección de las bisectrices yo tengo la misma distancia con respecto a las tres rectas, o con respecto a los tres lados si yo trazo un triángulo. ¿Y por qué trazó una perpendicular en un momento? Porque ahí es justo el punto de tangencia. Ah, correcto. Es decir, o sea, trazando una perpendicular me doy cuenta. El radio de la circunferencia siempre es perpendicular a la recta tangente. Por eso lo... Bien. ¿Sí? Bueno, acá decimos que la circunferencia está inscrita en el triángulo. La circunferencia está inscrita. ¿Dónde está el texto?
La circunferencia está escrita. Y el punto, la intersección de las bisectrices de los ángulos de un triángulo se lo llama incentro. El incentro equidista de los tres lados de un triángulo. Como el circuncentro equidistaba de los vértices, el incentro equidista de los lados. Profe, ¿puede ser que para el triángulo se le llame punto medio a eso? No. 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 ¿Cuál era el Se lo punto llama medio de un incentro, triángulo? ¿eh? Punto medio yo El puedo punto decir medio de de un un triángulo. segmento. Yo puedo hablar de punto medio de un segmento. Pero no de un triángulo. Lo que vamos a ver después es lo que se llama el baricentro, que tienen las figuras. Después vamos a ver lo que es eso. Pero punto medio es entre dos puntos. O sea, un segmento. Bueno, veamos esto. El triángulo, tengo el triángulo ABC, ¿no? Si yo trazo las bisectrices, ¿no? Dijimos que obteníamos el centro de la circunferencia, ¿no? Pero no hacía falta trazar las tres. Con que marque 2, ya está, ¿no? Entonces acá teníamos este punto, que lo vamos a llamar I, por incentro. Y después trazamos la perpendicular a alguno de los lados. Vamos a trazar a este, que no trazamos la mediatriz. Y acá tenemos un punto y podemos hacer la circunferencia. ¿Sí? Bueno, entonces a este lo ocultamos, a este también. Mejor este no. Vamos a ver. ¿Ese sería el punto tangente, profe? Claro. Del lado. Ah. Claro, el que yo trazo la perpendicular, ahí es donde va a ser el punto de tangencia. ¿Sí? Podemos trazar los otros dos puntos también, si quieren. Hacemos este con este, acá tendría el otro. O sea, es de acá, de I a E, tengo la perpendicular. Y de acá, de I a F, también tengo la perpendicular a ese lado. Ahora, ¿qué pasa si yo prolongo dos lados, por ejemplo, el BC y el AC, ¿no? Tengo estas prolongaciones de los lados y acá tengo un ángulo externo y acá tengo otro ángulo externo, ¿sí? Y yo voy a trazar las bisectrices de esos dos ángulos. Acá bisectriz, por ejemplo. La bisectriz de este ángulo, del ángulo B, vamos a poner todo en punteado las que son bisectrices, porque si no, medio como que nos confundimos, ¿no? O las prolongaciones, más bien. Las prolongaciones de los lados están en punteado y las bisectrices no. Más, las podríamos poner de otro color. Ahora, las bisectrices que son de adentro las vamos a poner de color. Es un recurso que también nos da GeoGebra, ¿no? Como para no
Vamos a poner de rojo las que son las bisectrices de adentro del triángulo. Y la vamos a poner en no sé, en verde, las que son de los ángulos externos. ¿Sí? Trazo esta bisectriz, trazo la otra bisectriz del otro ángulo externo, también la vamos a poner en verde, y acá obtengo un punto, que este punto, o sea, si esta bisectriz equidista de estos dos lados, esta bisectriz equidista de estos dos, o sea que voy a tener un punto que equidista de este y de este, ¿no? Entonces vamos a trazar la perpendicular de esta a esta, y acá obtenemos también una circunferencia que va a ser tangente a esos tres lados. ¿Ven? O sea, esta circunferencia es tangente a la prolongación de un lado, a la prolongación del otro lado, y también a la prolongación perdón, y al tercer lado que no prolongué. ¿Se ve? Este punto J acá, ahora lo vamos a llamar con otro nombre, vamos a ponerle un nombre más amigable. Vamos a ponerle E1. Y en Profe, perdona que le interrumpa. Sí. No le dejaba poner los ángulos mayores a 180 porque usted está en GeoGebra Geometry. Si lo hace desde Calculator Mira vos. y pone la parte de geometría, recién ahí le permite. Mira vos, no sabías eso. Bueno, pero no estaba tan equivocado entonces. No, estaba bien, pero con el otro GeoGebra sería. Bueno, este punto se lo llama excicentro. Este es el incentro, o sea, si yo tengo el centro de la circunferencia que queda inscrita en el triángulo, se lo llama incentro. O sea, la circunferencia está inscrita en el triángulo. Y el excicentro exinscribe una circunferencia en el triángulo. A ver si lo vamos a escribir. ¿Dónde está el texto? El incentro es el centro de una circunferencia inscrita en un triángulo. El excicentro es el centro de una circunferencia exinscrita en un triángulo. ¿Son circunferencias semejantes? Las circunferencias son todas semejantes. Porque los radios siempre van a tener va a haber una razón entre los radios. Okay. No es como los triángulos, o sea que los lados van a tener distintos. O sea, la única medida que yo puedo tener para comparar circunferencias es el radio. Después vamos a ver eso, que dos circunferencias van a ser iguales si tienen sus radios iguales. Bueno, a ver, yo no tracé la otra bisectriz, pero la voy a trazar para que vean qué pasa. ¿Dónde estamos? Bisectriz. O sea, quiero trazar la bisectriz del ángulo C. Y también fíjense en qué es lo que pasa. O sea, contiene al incentro. Es como una motesia del círculo, ¿no puede ser? Sí, pareciera, queda, ¿no? Sí, Sí. Como que el centro de motesia es el C. Claro. Claro, el centro de motesia Es positiva. Pero fíjense, la bisectriz que parte del ángulo C también contiene al excicentro que está relacionado con el lado opuesto, con el lado AB. ¿Lo ven a eso?
O sea, fíjense que acá, en este punto, se intersecan la bisectriz de un ángulo externo, la bisectriz del otro ángulo externo, pero también la bisectriz del ángulo interno opuesto a ese lado. ¿Lo ven? Y es más, vamos a trazar, porque un triángulo tiene una única circunferencia inscrita. Pero ¿cuántas circunferencias exinscritas le parece que va a tener? 3, 2 más, Y eso. infinitas, ¿O no? ¿o no? Infinito. Porque No depende, ¿no? No tantas. Porque no se puede ir ¿Cuántos lados tiene corriendo el triángulo? centro. 3. 3. No, porque tiene que ser tangente a un Ah. lado Ay, es y a cierto. la prolongación de los otros dos lados. Claro, ahí pierde si no la tangencia, si corro el centro. Bueno, fíjense, yo acá tengo, fíjense, ahora recién tuvimos en cuenta el lado AB, trazamos una bisectriz, otra bisectriz. Ahora, esperen que voy a poner toda la bisectriz también en punto punteado, porque como que si no se hace mucho enchastre, ¿no? ¿no? Es decir, son 3 incentros y 3 circunferencias. No, un incentro y 3 exincentros. Excicentros. Perdón, Un incentro excentros. y 3 3 excicentros. excentros. Bueno, fíjense que ya empiezan a quedar cosas por ahí un poquito más grandes, porque fíjense, si el excicentro también contiene la bisectriz del ángulo opuesto del incentro, fíjense, una circunferencia va a tener centro acá, y la otra va a tener centro por acá abajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? También podemos mover el triángulo y podemos acercarlo, si quieren. ¿No? Entonces, voy a trazar la bisectriz del ángulo C externo para que me dé la otra intersección. Y ya vemos, fíjense que también queda otro triángulo, ¿no? A ver, habría que ver qué pasa con ese triángulo. Bueno, después lo vamos a ver. Voy a trazar la otra bisectriz del ángulo C externo. Entonces vamos a tener que poner un punto más para que nos ayude, un punto acá, por ejemplo, ¿no? Para poder trazar. Entonces volvemos a la bisectriz y venimos acá. A este y a este. Y esta la trazamos en punteado y en verde, ¿no? Porque da del ángulo exterior. Entonces acá tengo Fíjense, yo quería trazar el punto de intersección, ¿no? De esas 3 rectas. Me quedó en azul. Quiere decir que no encontré, que no marqué el punto de intersección. Porque si no me hubiese quedado en negro. Ese punto es móvil. Si está en azul es móvil, entonces no es intersección de otras cosas, ¿se entiende? Entonces vamos a borrarlo ese punto. Y vamos a apuntar un poquito mejor, ahí, ¿no? Ahí quedó, ¿ven? En negro. Y a ese punto le voy a poner E2, que sería el otro excicentro. Si yo quiero poner subíndice en GeoGebra, pongo en un punto, por ejemplo, le pongo E, guión bajo, y 2. Y fíjense que aparece el subíndice como 2. ¿Lo ven? Entonces acá voy a volver a trazar la perpendicular, por ejemplo, a este lado. ¿Se está mareando un poco? Sí. Alguito. Igual de acá, yo quiero que se aprendan los 4 puntos notables y excicentro y otras cosas que van a aparecer que son complicadas, pero que son lindas que las aprendan, no se lo voy a tomar. O sea, yo le voy a decir qué es lo que me interesa de acá. Pero igualmente quiero que lo vean, quiero que lo aprendan, ¿se entiende? Fíjense, Sí, obvio, hay que aprender a relacionar. Estas cosas, a ver, después cuando veamos todas las relaciones que hay con todas las cosas que vamos a estar viendo, es una locura. Uno dice, qué bella que es la matemática. ¿Cuántas relaciones tiene? Sí. Fíjense,
Esta circunferencia chiquitita, o sea, la circunferencia inscrita, es tangente a los 3 lados del triángulo. Esta circunferencia inscrita es tangente a un lado y a la prolongación de los otros dos. Lo mismo pasa con esta. Es tangente al lado BC y tangente a la prolongación del lado AC y del lado AB. Y ahora me faltaría la que sea tangente al lado AC. De tantos puntos ya no deben ver nada, ¿no? ¿Y la prolongación AB? Del lado AC y la prolongación de AB y de BC. Entonces, y va a estar en este punto. O sea, este punto salió en negro, o sea que salió bien. El tamaño de la circunferencia tendrá que ver con el ángulo del cual parte la bisectriz, digamos, interna. Claro. Ahora vamos a manejarlo eso. Y ahora tengo que hacer que esto sea tangente, por ejemplo, a esto. Entonces voy a trazar la perpendicular. Yo puedo trazar la perpendicular a este o a este para trazar la circunferencia, no importa. Elijo al que me parezca más cómodo, que no se me armen tantos cruces de líneas, ¿se entiende? Entonces, trazo la perpendicular acá, y acá tengo el otro punto para trazar el triángulo. Esta la ocultamos, trazo la circunferencia, que sería la tercera circunferencia. Si lo hacemos más chiquito, se ve todo. ¿La ven? Si yo voy moviendo esto así, puedo ir también moviendo el tamaño de la circunferencia, y tengo el ratón Mickey, ¿no? Sí, parece más mini, eso sería digamos, el incentro, sería un moñito. El incentro sería el del medio, ¿no? O sea, acá tengo la Ahí circunferencia podríamos decir que es o el tercer ojo o el moñito. Claro. La circunferencia inscrita tiene como centro al incentro. Y las 3 circunferencias exinscritas tienen como centro a los 3 excicentros. Y se formó otro triángulo con los Sí, exincentros. se movió otro triángulo, y habría que ver si este punto I es algún punto notable de ese triángulo también, ¿no? ¿Qué les parece que puede ser? Y yo me juego porque es otro incentro. ¿Base media? ¿Eh? No. Sí, el cruce de bases medias, ¿no es? No. No, habría que comprobar que este es el punto medio, pero me parece que no. Otro incentro. No, no es. Para mí es otro incentro, pero tendríamos que verlo. Se lo dejo de tarea si quieren, para que lo averigüen. Pero No, tranquilo. Tampoco es que los voy a evaluar con eso. Es más, a ustedes los tiene que mover la curiosidad. Es más, si después de esta clase, de estas clases, donde veamos los puntos notables, a ustedes no les pica el bichito de la curiosidad y dicen, quiero investigar cosas raras, a ver qué pasa. Tenemos que dejar matemática, dice. Fracasé como profesor. No, profe, está bueno, lo que pasa es que es una abstracción grande, es lindo, pero a la vez hay que conocer todo. Tal vez ahora no tengan tiempo, pero supongamos, en las vacaciones un día dice, estoy aburrido, ¿qué hago? Y voy a jugar con el GeoGebra. Ahí está. Nos Y ponemos a empezamos a hacer ver incentros. ¿Qué pasa con Y los triángulos, si yo uno los excicentros y el triángulo que queda formado, ¿es semejante con un movimiento? ¿Es equilátero? Al original. Yo me juego porque es semejante, pero Somos no lo curiosos, sé. dijo, ¿no? No lo Bueno, sé. son curiosidades. Bueno, pero a ver, Así se siente bien. ya me despertaron el bichito de la curiosidad y voy a jugar. Ah, ¿vio? Así ¿Vio? que voy a guardarlo. Voy a guardarlo a esto. Ahora en las vacaciones ya sabe con qué jugar, profe. Claro, Vamos sí. a guardarlo. No sé cómo le ponemos. Incentro lo voy a poner.
Y después les puedo pasar el link si capaz que lo pueden ver. Bueno, buenísimo. Eh, Igual lo voy a tratar de hacer en un rato. Bueno, ¿se entendió esto más o menos? ¿Mm? Sí. Después inténtenlo Sí, ustedes. sí. Yo me imagino que el que tiene celular solamente y tiene que hacer esto con GeoGebra debe ser un dolor de cabeza terrible. Sí, eso es verdad. Yo estoy con la compu, pero a ver, ahí seguramente, a ver, alguien escribió en el chat, debe ser Napoleón, que debe decir sí, profe. Ay, sí, pobre, porque él tiene celular nada más para hacerlo. Sí. Bueno, Igual no es tan complicado, profe, con el celu, porque al ser celular te limita muchas funciones que por ahí no utilizamos. ¿Ah, sí? Claro, porque está dividida la aplicación en dos. En la parte de gráfica de funciones y la geométrica. Entonces en la geométrica te limita muchas funciones. Veamos ahora esto. Hay un ejercicio que dice que es el punto, bueno, ya o sea, hasta el 4 más o menos, con lo que fuimos viendo está. Dice el ejercicio 5, dado un triángulo ABC, determina su circuncentro. ¿Cuál era el circuncentro? El que... El que hicimos en el 1. El que hicimos en El el que el 1. círculo estaba de fuera No, del el triángulo. ¿Y cómo lo determinábamos al circuncentro? Con las No, las mediatrices. La circunferencia no estaba escrita en el triángulo estaba escrito en la circunferencia. Exacto, sí, con las mediatrices. Con ¿no las era? mediatrices. Bueno, dice el 5, dado un triángulo ABC, determina su circuncentro, sean P, Q y R los puntos medios de AB, BC y CA respectivamente, y me pregunta si es el circuncentro del triángulo ABC un punto notable del triángulo PQR. Bueno, parecido a lo que vimos recién, lo que pasa es que nunca me lo había preguntado, el triángulo que se determina con las bisectrices de los ángulos exteriores. Pero este sí, y bueno, vamos a verlo. Me dice, tengo un triángulo ABC, ¿no? Y tengo que determinar el circuncentro. Y el circuncentro se determinaba con las mediatrices, ¿no? Y vamos a trazar las tres, porque lo que queremos ver, queremos que se vea. Y es más, vamos a agrandar esto. O sea, esa sería la mediatriz de AB, y dijimos que al punto de intersección lo vamos a llamar P acá, ¿no? P, hasta ahora trazamos la otra mediatriz, la de BC. Fíjense en qué es lo que va a pasar acá con el circuncentro. Este lo vamos a llamar, a este punto lo vamos a llamar Q. Y después trazamos la otra mediatriz, la de CA. Y este punto lo vamos a llamar R. Bueno, y este punto O va a ser el circuncentro. Bueno, y voy a tener la circunferencia, ¿no? Si quieren, la circunferencia que va a pasar por los tres puntos. ¿Sí? Bueno, veamos, si yo voy moviendo los puntos del triángulo, fíjense en qué va pasando. A veces el circuncentro está dentro del triángulo y a veces está afuera. ¿Se ve? Bueno, si el triángulo es
acutángulo, o sea que tiene los tres ángulos agudos, el circuncentro siempre queda dentro del triángulo. Si el triángulo es obtusángulo, el circuncentro queda afuera y siempre queda del lado opuesto del vértice que es obtuso, ¿no? Del ángulo obtuso. Y si les parece, si queda justo en el lado, ¿qué les parece que es? ¿Cómo les parece que es? Sería, no, un equilátero. Un rectángulo. Un rectángulo. El rectángulo queda justo en la hipotenusa. ¿Sí? No tiene por qué ser el punto medio. Bueno, sí, tiene que ser el punto medio. Porque este es el punto medio, ¿no? Bueno, eso es una cosa para que, o sea, que lo podían ver así jugando, ¿no? ¿Y si quedara en el centro sería equilátero? Porque estaría claro, aparte... Después vamos a ver qué pasa. Después vamos a ver qué pasa con un triángulo equilátero con todos los puntos notables. Vamos a ver qué pasa. Claro, porque coinciden la bisectriz, la mediatriz, la altura. Claro. Van a ser todo un mismo punto, ¿no? Bueno. Claro. Entonces, ahora, si estos son los puntos medios, ¿no? Porque, o sea, la mediatriz interseca los lados del triángulo en los puntos medios. ¿Sí? Si yo a esto trazo el triángulo este PQR, como me dice el ejercicio, y le vamos a cambiar de color. ¿Ya me quedan 10 minutos? Qué bárbaro. Voy a poner verde. Bueno, ¿cómo va a ser este triángulo chiquitito con respecto al más grande? ¿Semejante? Semejante, porque acuérdense que si yo trazo los puntos medios... Con un giro de 180 parecería. Va a ser una homotesia negativa, ¿no? Pareciera. Habría que ver cuál es el centro de homotesia. Si es una composición solamente de una homotesia o con algún movimiento. Pero bueno, fíjense, si estos PQ y R son los puntos medios de los lados, o sea, lo que quedan determinadas son las tres bases medias. Entonces los lados van a ser igual a un medio de los otros lados. PQ va a ser igual a un medio de AC. QR va a ser igual a un medio de AB. Y PR va a ser igual a un medio de BC. Y a su vez también van a ser paralelos a los lados esos. O sea, PQ va a ser paralelo a AR, PR es paralelo a ABC y QR es paralelo a AB. Pero ya está, con que tenga tres lados proporcionales, ya sé que es semejante, ¿no? Si este es un medio de este es un medio de este, y este es un medio de este, ya sé que son triángulos semejantes. Ahora, fíjense, en el punto este, que está acá, ¿qué serían? O sea, ¿qué determinarían del triángulo? Vamos a trazar los puntos de intersección. Para que se... D, E y F. Ahí no está determinando la altura. Ajá, ¿por qué la altura? Y porque está perpendicular al lado y no tiene bisectriz. O sea, sale de un vértice y va en forma perpendicular. Llega perpendicular. Yo sé que es perpendicular porque si es perpendicular a AC, que es paralelo a PQ, o sea, también es perpendicular a PQ. ¿Sí? Y es más, lo podemos verificar si yo hago el angulito así, ¿no? Lo que me queda determinado, fíjense que es un ángulo recto. Bueno, esto sería una altura, y esto también sería una altura. Y esto también sería una altura. Y fíjense en qué loco, porque las tres alturas también se intersecan. Profe, el seno está dentro de la línea esa. ¿Por qué? El punto C del triángulo. ¿Esta línea? Sí. Porque no es la altura del triángulo más grande. Ah, es la mediatriz. Perdón. Fíjense, claro, del triángulo más grande son las mediatrices, pero del triángulo más chico son las alturas. Entonces, bueno, también las alturas se intersecan en sus puntos medios, perdón, se intersecan, o sea, las tres alturas de un triángulo también se intersecan en un punto, y vayamos a ver qué es lo que pasa con el, por ejemplo, si yo tengo
Fíjense, las alturas, o sea, en realidad estas no serían las alturas acá, la altura sería la prolongación de los lados. Pero bueno, ya vamos a ver, la clase que viene, si quieren, vemos esos detalles. Pero las tres alturas también se intersecan en un punto, y ese punto se lo llama ortocentro. Vamos a poner otra letra, o sea, la intersección de las tres alturas se llama ortocentro. Y una forma de verificar que las tres alturas también se intersecan en un punto es porque si yo determino el triángulo, o sea, por los puntos medios de otro triángulo, o sea, el ortocentro del triángulo más grande, perdón, el circuncentro del triángulo más grande es el ortocentro del triángulo más chiquito. Esperen que ya les escribo cómo se escribe. ¿Dónde está el texto acá? Este se llama ortocentro. Y es la intersección de las tres alturas de un triángulo. Esto siempre y cuando el circuncentro quede dentro del triángulo o se cumple también aunque quede fuera. Yo tengo un triángulo cualquiera y trazo las tres alturas y también se van a intersecar. Bien, no importa si el circuncentro me quede fuera. Claro, no importa. El ortocentro siempre está dentro del triángulo. La clase que viene podemos ver más en detalle qué pasa con las alturas, porque en realidad la altura va del vértice no al lado opuesto o a su prolongación, porque si yo tengo un triángulo que es obtusángulo, la altura no queda sobre el lado, queda en su Exacto, prolongación. queda sobre prolongación. Bueno, sí. A ver, esperen que